Pongan atención a lo que sigue. El exintendente de Santiago y exalcalde de Lo Barnechea enfrenta una serie de acusaciones e investigaciones de la Contraloría por denuncias que van desde clases de zumba con sobrepagos, licitación de una construcción en manos de su hermano y también que habría recibido millonarias donaciones de una empresa que requería una autorización municipal. Tras semanas de silencio, Felipe Guevara enfrenta las imputaciones y anuncia su retiro de la política. Hace poco más de 3 meses, Felipe Guevara renunció a su cargo como delegado presidencial en medio de investigaciones y sumarios de Contraloría por supuestas irregularidades en una millonaria licitación adjudicada a su hermano Matías Guevara Stephens. Tras esa y otras severas acusaciones que pesan en su contra, el exintendente de la región metropolitana por primera vez rompe el silencio y enfrenta una a una las imputaciones. ¿Por qué renunció a la delegación presidencial? En el patio de su casa y en exclusiva, Felipe Guevara anuncia su retiro de la política y responde a una serie de acusaciones que pesan en su contra. Millonarios sobreprecios en contratos de zumba, licitaciones a su hermano y las millonarias donaciones de la minera Anglo American al municipio de Lo Barnechea cuando era alcalde de la comuna. Estando en el lugar pregunto, bueno, ¿quién es esta empresa Lima? Y no, pero esta no es solo la empresa Lima, es la empresa Lima de don Matías Guevara Stephens. Entonces yo quedo un poquito bastante impactado y me pregunto, bueno, ¿cuándo se le habrá adjudicado esta obra? Vuelvo al gobierno regional, pregunto, y no, se le había adjudicado cuando él era intendente. Frente a ese hecho evidente y patente, nosotros lo notificamos a la Contraloría. La Contraloría inició de oficio un sumario disciplinario en contra del exintendente y ahí él presentó su renuncia. Le vuelvo a preguntar, ¿usted sabía que estaba firmando una licitación para su hermano? Por supuesto, y por eso hice la consulta a la Contraloría, porque nosotros nos dimos cuenta que habíamos cometido un error y nosotros enmendamos el error. Cuando usted asumió como intendente, ¿sabía que su hermano tenía licitado este proyecto? No tenía idea. ¿Nunca le contó? No. Después nos enteramos de otras cosas. Se le estaba adjudicando sin licitación 1.000 millones de pesos a un mismo grupo. ¿Eso es normal? Nunca lo había visto en mi vida de servicio público. Es evidente que este grupo tenía un acceso a la autoridad distinto al resto de los mortales. ¿Tú tienes contactos políticos? No. ¿Conocías a Felipe Guevara? No. ¿Te parece medio 200 millones de pesos por 12 clases de zumba? Es que ese es el monto que establece el Estado. Sí, ninguna base habla de moral. O sea, existen empresas o organizaciones como la tuya que postulan precisamente para lucrar con plata de todos los chilenos. Puede ser. Sí, porque el sistema lo permite. O sea, aquí claramente se hizo mal la pega. Creo que hay responsabilidades políticas. Desconozco las otras investigaciones de otros ámbitos, pero por lo menos las que yo conozco acá son graves. Y me parece que es importante que la entonces autoridad explique cómo y por qué adjudicó estos proyectos. Hoy Felipe Guevara Stephens enfrenta 4 investigaciones simultáneas de la Contraloría por diversas irregularidades en las gestiones que ejerció como autoridad política, tanto en la Intendencia de la región metropolitana como en el municipio de Lo Barnechea. En septiembre, el actual alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, amplió la denuncia ante Contraloría con nuevos antecedentes por las millonarias donaciones de la minera Anglo American a la corporación municipal en el periodo en que Felipe Guevara se desempeñaba como alcalde. ¿A su juicio no considera que hubo conflicto de interés en ese caso? Yo estimo que no hubo conflicto de interés, es totalmente legal. Hay muchas empresas en Chile que en su rol de responsabilidad social empresarial cooperan con la comunidad y se ejecutaron obras, acciones, y por lo tanto creo que la Contraloría va a mantener lo que ya ha dicho, en el sentido que todo se hizo legalmente bien.
Pero según constan los antecedentes de la investigación, entre el año 2010 y 2018, el municipio de Lo Barnechea recibió cerca de 3.000 millones de pesos en donaciones por parte de la minera Anglo American. El problema es que en paralelo, el municipio al mando de Felipe Guevara debió pronunciarse en el sistema de evaluación ambiental por diversos proyectos que involucraban a la empresa. Hoy todos cuentan con su resolución de calificación ambiental favorable. Las autoridades políticas tienen que inhabilitarse de recibir dinero cuando tienen algún proyecto ejecutándose en la misma comuna, por ejemplo. La probidad, de alguna forma, uno la debe entender como el bien, digamos, común por sobre el bien particular. Por lo tanto, el alcalde debería haber sido inhabilitado y no haber sido parte de haber recibido esos ingresos para la comuna. Porque se puede entender que, en definitiva... Que lo están coimiendo. Es justamente por esa razón que el actual alcalde Cristóbal Lira en su presentación declara que desde el 6 de noviembre de 2019, cuando asume el cargo, paralizó de inmediato el proceso de entrega de fondos voluntarios por parte de la minera al municipio. Precisamente porque se encuentra en tramitación medioambiental el proyecto Los Bronces integrado, que considera una inversión total de 3.000 millones de dólares. Puede ser legal, ¿le parece moral en el sentido que usted como alcalde tenía que fiscalizar la situación medioambiental que estaba llevando a cabo la minera en su comuna? Nosotros fiscalizamos y esa minera que tenía una serie de edificaciones sin permiso de obra, le dimos un plazo para regularizar todas las obras, so pena de clausura de las mismas, y efectivamente regularizaron todas las obras. Actualmente esa investigación la lleva a cabo la Contraloría General de la República. La entidad deberá determinar si existió o no conflicto de interés en las polémicas y millonarias donaciones. Tras una auditoría realizada a su gestión como intendente, se logró constatar, además, subvenciones de asignación directa con pagos millonarios a 3 organizaciones vinculadas a una misma familia por un monto total de 500 millones de pesos. Está muy costeados los precios. Descubrimos páginas web de 18 millones de pesos, 200 millones de zumba, 150 millones de spinning, 150 millones de pesa, que es muy superior, o sea, salvo que aquí venga una Jennifer López a hacerte la clase, difícil pensar de que un profesor de zumba te va a cobrar por un evento de zumba ese nivel de plata. Los antecedentes fueron entregados a la Contraloría y por primera vez Felipe Guevara responde a las acusaciones del gobernador. No entiendo cuál es el objetivo de Orrego en este sentido. Seguramente establecer una cortina de humo para ocultar lo que realmente todos sabemos, que en 6 meses de gestión no se ha hecho absolutamente nada. Y cuando yo me fui de intendente, porque me lo sugirieron los consejeros regionales que habían trabajado con Orrego, me dijeron: intendente, pídale a la Contraloría una auditoría porque este caballero va a hacer exactamente lo que está haciendo, denostar con pirotecnia, ¿cierto?, para ocultar una mala gestión. Pero los 3 proyectos se adjudicaron a distintas organizaciones vinculadas a un mismo grupo familiar. Jorge Arcos, presidente de la Asociación Deportiva Regional de Halterofilia de la Florida, se adjudicó 150 millones de pesos para clases de pesas. Su pareja, Cecilia Yáñez, y madre de uno de sus hijos, se adjudicó otros 150 millones de pesos a través de la Corporación Patrimonial Historias Nuestra para clases de spinning. Y la ONG RCKLT, donde hijos de ambos son parte de la directiva, se adjudicaron 200 millones de pesos más por 12 clases de zumba. Estos 3 proyectos, cada uno contemplaba la creación de una página web por 18 millones de pesos para promocionar los eventos. Que la misma instancia de evaluación del gobierno regional las había objetado. Y la razón por la cual la había objetado era porque eran idénticos. Es más, inclusive en el proyecto de Zumba se hablaba de spinning, eran los mismos domicilios, los mismos públicos objetivos, las mismas comunas, era sospechoso. Entonces se objetaron. Y no obstante la objeción de una instancia formal del gobierno regional anterior, estos igual se llevaron a cabo sin ser reevaluados, sin ser presentados nuevamente al Consejo Regional, y se le adjudicaron los dineros.
500 millones de pesos entregados a 9 días de abandonar el cargo a un mismo grupo familiar, al mismo que 3 meses antes le había autorizado otros 500 millones de pesos para capacitar en reciclaje a internos de la cárcel. Y si lo acepta el servicio público, significa que está correcto. ¿Ya? Sí, ninguna base habla de moral. Por eso, ¿te parece moral cobrar 200 millones de pesos por 12 clases de Zumba? Es que si tú me lo planteas así, claro que no. Po. Para eso les pagamos y elegimos autoridades. Ellos tienen a cargo la fiscalización de los recursos. ¿Ya? En este caso la fiscalización la están haciendo los medios de comunicación. Imagínate lo que te estoy diciendo. O sea, existen empresas o organizaciones como la tuya que postulan precisamente para lucrar con plata de todos los chilenos. Puede ser. Sí, porque el sistema lo permite. 1.000 millones de pesos de todos los chilenos, autorizados supuestamente de manera irregular por el entonces intendente Guevara. Mi firma es la que reconoce una determinación soberana y políticamente democrática del gobierno regional. Pero es su deber leer los contratos también. No, por supuesto. Como forma última. Por supuesto. ¿Usted leyó esos contratos? ¿Esos proyectos? ¿Esos proyectos? Sí, por supuesto. ¿Usted leyó esos proyectos? No todos, mire, hay 1.500 proyectos. Llamó la atención que cuando se aprueba el 2 de junio estábamos en plena pandemia en una situación súper crítica y este proyecto habla de más de 1.000 personas. O sea, de hecho no se podía realizar. Bueno, estos proyectos tienen una temporalidad de 2 años. Se pueden ejecutar el año 2021 o el año 2022. Y por eso el Consejo Regional consideró que eran adecuados. Sin saber si se iban a poder ejecutar. Bueno, sin saber que se podían ejecutar, desde luego. No lo transforma en ilegal, pero lo hace nuevamente no solamente absurdo y yo creo que abiertamente inmoral. ¿Ah? O sea, aprobar este tipo de recursos para actividades que cuando se presentaron eran imposibles de ser realizadas porque había cuarentena en Santiago, y especialmente en las comunas que son Peñalolén, La Florida y Puente Alto, donde se iban a realizar, me parece que además atenta contra el sentido común. Desde el gobierno regional iniciaron además un sumario interno para hacer la trazabilidad de la aprobación de esos proyectos. Esa auditoría que está en curso tendrá que resolver si hubo algún error administrativo, alguna falta administrativa y por supuesto que vamos a acatar con todo respeto la decisión que tenga la Contraloría, pero la proactividad en pro de la transparencia fue nuestra. El primero que fue a la Contraloría a pedir una auditoría de mi gestión fui yo. En octubre, finalmente, Felipe Guevara renuncia a su cargo como delegado presidencial. Lo hace en medio de graves acusaciones y un sumario de Contraloría por adjudicar una licitación para construir un polideportivo en la comuna de La Granja a la empresa Lima y Matías Guevara Stephens, su hermano, por 7.000 millones de pesos. Bueno, eso lo está investigando la Contraloría y voy a esperar a que ocurra efectivamente un pronunciamiento de la Contraloría. ¿Usted sabía que estaba autorizando esa licitación para su hermano? Nosotros pedimos la revocación de esa licitación a la Municipalidad de La Granja. Pero le vuelvo a preguntar, ¿usted sabía que estaba firmando una licitación para su hermano? Por supuesto, y por eso hice la consulta a la Contraloría, porque nosotros nos dimos cuenta que habíamos cometido un error y nosotros enmendamos el error. Cuando usted asumió como intendente, ¿sabía que su hermano tenía licitado este proyecto? No tenía idea. ¿Nunca le contó? No. El 12 de junio de 2020, Felipe Guevara solicita a la Contraloría un pronunciamiento que precise si en su calidad de mandante en el convenio suscrito le asiste la obligación de abstenerse o de inhabilitarse por la razón de parentesco que ocurría. Y cuando usted recibe el proyecto de la licitación, ¿no le pareció ético no firmar esa licitación, autorizar esa licitación? Yo me abstuve de todo el proceso, Las bases de licitación la hizo la Municipalidad de La Granja, la adjudicación la hizo la Municipalidad de La Granja, la boleta de garantía la hizo la Municipalidad de La Granja, y lo que a nosotros nos hace la Municipalidad de La Granja es informarnos este proceso. Declaraciones que contradicen a las del alcalde de La Granja, que emite en este mismo canal el día en que renuncia Guevara. No se puede alegar desconocimiento, no se puede alegar de que en realidad la municipalidad fue la que decidió. No, yo no me mando solo, ningún alcalde se manda solo, él fue alcalde, porque efectivamente hay, ¿no es cierto?, hay un conflicto de intereses de parte de él.
Pese a la revocación de esa licitación, hoy Felipe Guevara es investigado por la Contraloría y anuncia su retiro en posibles candidaturas políticas. Nunca supo que su hermano estaba construyendo esa No obra. tenía la menor idea. ¿Y por qué renunció a la delegación presidencial? Mi decisión había sido retirarme del mundo público. Se había elegido un gobernador para la región metropolitana y me pareció que era el momento de retirarme. ¿Qué va a hacer ahora de Felipe Guevara? Estoy en un emprendimiento con unos amigos. ¿Alguna autocrítica en sus 3 gestiones? Pucha, mucha autocrítica, no solamente en el tema laboral, también en el tema familiar, pero creo que no es el momento de dictar mis memorias aquí en esta entrevista.